Hola, soy Celia Fernández Arranz y voy a hacer una presentación sobre la unidad didáctica 7, la expresión musical. Aquí tenemos el índice sobre lo que voy a explicar a continuación. ¿Qué es la expresión musical? Es la manifestación de sentimientos y emociones a través de la música, como medio de enriquecedor de las posibilidades expresivas del ser humano, es decir, relacionarse y comunicarse a través de la música. ¿Por qué es primordial para el niño? Porque favorece su desarrollo integral en lo que respecta al ámbito sensorial, psicomotor, cognitivo, afectivo, social, moral y sexual. Mejora su agudeza auditiva y oído musical. Favorece su control del cuerpo y uso como instrumento de expresión. Provoca la activación de su corteza cerebral. Conmueve y provoca efectos en su estado emocional. Les invita a interactuar con las demás personas. Corrige conductas inadaptadas y mejora su control emocional, y favorece la identificación de su género, la coeducación y la igualdad entre niños y niñas. ¿Cómo se produce el desarrollo de la expresión musical durante la infancia? De 0 a 6 meses, los niños utilizan el llanto como forma de expresión. Reconocen la voz de sus padres y comienzan a desarrollar la coordinación en algunos de sus movimientos. De 6 meses a 12 meses reconocen los cambios en los tonos de voz, muestran interés hacia las canciones y desarrollan el movimiento y utilizan el balanceo como respuesta a los estímulos musicales. De 12 a 24 meses imitan sonidos y canciones, se inician en la coordinación visomanual y utilizan tonos e intensidades distintas. De 24 a 36 meses reconocen algunos instrumentos musicales y los manipulan, comienzan a orientarse en el espacio y desarrollan el ritmo. Y de 3 a 6 años interpretan canciones con gestos y movimientos, pueden iniciarse en el aprendizaje de tocar algún instrumento y bailan siguiendo la música. El objetivo general, según la LOMCE, es iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. Según la Orden ECI 3960-2007 y el Real Decreto 1630-2006, ¿qué objetivos relacionados con la expresión musical se persiguen en el primer ciclo de la etapa? En el primer ciclo, lenguajes, comunicación y representación, se persiguen los objetivos 2 y 6. El objetivo 2, que es experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y tecnológico para representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del entorno y provocar efectos estéticos, mostrando interés y disfrute. Y el 6, que es desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales o danzas mediante el empleo de técnicas diversas. Y en el segundo ciclo, lo mismo. Del área lenguajes, comunicación y representación, los mismos objetivos, el 2 y el 6. ¿Cuáles son los elementos que hacen posible la expresión musical? Pues son el sonido, el ritmo, la melodía, la armonía y el lenguaje musical. El sonido, que siendo las vibraciones sonoras percibidas por el oído que provoca sensaciones en quien las escucha, comprende los siguientes parámetros: el tono, la intensidad de ese sonido, la duración y el timbre. El ritmo, que es la sucesión de sonidos y silencios que se repiten de forma ordenada y secuenciada, creando una sensación de movimiento. Comprende los siguientes elementos: el compás, el pulso y el acento. Luego, la melodía, que está formada por una sucesión de sonidos que siguen una secuencia estética. La armonía, que es una combinación de sonidos simultánea que proporciona un contexto a la melodía. Y el lenguaje musical, que es la representación gráfica del sonido. ¿Qué ámbitos engloba la expresión musical? Pues engloba la capacidad del niño para crear e interpretar, ya sea de forma preparada o improvisada, piezas musicales, y la capacidad del niño para desarrollar su sentido musical a la vez que disfrutan de las creaciones de otros. Estrategias que debemos seguir para trabajar la expresión musical en la etapa de educación infantil. Procurar un aprendizaje significativo, para lo cual es necesario partir de los conocimientos que ya se tenían de antes
y ir de los aprendizajes más simples a los más complejos, es decir, empezar por lo más fácil e ir avanzando hasta llegar a lo difícil. Respetar el principio de globalización, esto es, trabajar los contenidos de la expresión musical de forma conjunta con los contenidos del resto de áreas curriculares. Utilizar el juego como elemento pedagógico esencial y realizar el aprendizaje de la música de forma conjunta con el resto de sus compañeros. En cuanto a la organización espacial, ¿qué consideraciones se deberán tener en cuenta a la hora de trabajar la expresión musical en la etapa de educación infantil? Bueno, pues las actividades se podrán llevar a cabo dentro del aula, como por ejemplo los rincones, en la asamblea, en la mesa de trabajo, en el aula de música, si el centro cuenta con un aula de música, en otros espacios dentro del centro, como puede ser la sala de psicomotricidad, el patio, el comedor, o fuera de él, como por ejemplo en casa, en el parque, en la calle. Al menos de forma anual se programará una salida a algún centro específico, ya sea un teatro o una sala de conciertos, para asistir a una audición u obra musical. Y consideraciones que deberemos tener en cuenta en cuanto a organización temporal, pues dedicar el máximo tiempo posible a que el niño tenga experiencias sonoras y musicales, es decir, aprovechar cada momento pues para meterle una canción o cualquier cosa para que el niño se vaya adaptando a la música. Intercalar las audiciones y canciones con otras actividades que permitan trabajar más de un aspecto al mismo tiempo. Utilizar la música para que el niño distinga los diferentes momentos del día. Pues lo que digo, canciones asociadas a, por ejemplo, cuando llegamos a la escuela, una canción de buenos días, lo que sea. Cuando llegue el momento de la siesta, una canción para dormir. Cuando haya que recoger, una canción para recoger el aula y los juguetes. Pues eso. ¿Qué recursos materiales nos serán útiles para trabajar la expresión musical en la educación infantil? Pues musicales y no musicales. Musicales, pues por ejemplo, canciones, instrumentos musicales, objetos sonoros, recursos audiovisuales y juguetes musicales. Pues por ejemplo, pues eso, pues ponerle canciones, instrumentos como por ejemplo una pandereta, o ponerle música en una tablet, en una pizarra digital. Y luego no musicales, como por ejemplo objetos de la vida cotidiana, objetos de la naturaleza y material reciclado. ¿Qué actividades se podrán poner en marcha para trabajar la expresión musical en la etapa de educación infantil? Pues hay 3 tipos de actividades. Actividades para trabajar los sonidos, actividades para trabajar la voz y actividades para trabajar el ritmo y el movimiento. Para trabajar los sonidos, pues por ejemplo, jugar a identificar con distintas intensidades, duraciones, alturas y ritmos. Experimentar con instrumentos musicales, orientarse con los ojos tapados hacia el lugar de procedencia del sonido. Actividades para trabajar la voz, pues aprender letras de canciones sencillas, inventar canciones, conocer canciones tradicionales y populares. Actividades para trabajar el ritmo y el movimiento, caminar por el espacio al ritmo de la música y al parar la música hacer algún movimiento. Pues por ejemplo el juego de las estatuas, que es poner música y cuando se pare la música todos los niños se tienen que quedar parados en alguna posición y no se pueden mover. Pues por ejemplo ese tipo de actividades. ¿Cuál será el papel del educador infantil en la enseñanza de la expresión musical? Bueno, pues motivador, creando un clima de seguridad y confianza en el aula. Organizador, organizando los espacios y estructurando los tiempos. Animador, sugiriendo actividades distintas para que los niños se adapten a las experiencias musicales. Modelo, utilizando y valorando de manera habitual los elementos musicales en el aula con el fin de contagiarse interés por el mismo. Estimulador, animando al niño a llevar a cabo sus propias producciones. Y evaluador, evaluando cómo progresa cada niño, el trabajo realizado y eso. Y luego pues aquí tenemos la bibliografía, que es donde hemos encontrado esta información. Y hasta aquí mi presentación sobre la expresión musical.